Carlos, tenemos la prensa de hoy, nos trae, cada diario nos trae un titular distinto y me encuentro raro que cada uno le da importancia a un punto, a un tema, muy bien, pero los principales temas que esos diarios no consideran importantes ni los mencionan. Por ejemplo, para que tú veas lo que es la independencia de un grupo de comunicación. Sí. Por eso te digo que el homenaje siempre será insuficiente. ¿De quién es el periódico El Día? O de Pepín, doctor. Ok, de Pepín, doctor. Aquí tú tienes que el periódico El Día, su principal noticia es que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos piden establecer un corredor humanitario a Haití. Ajá. Esa información la da un periódico de el grupo. Ahora, el periódico Hoy no menciona esa información, pero ni chiquito ni pequeño. No habla de Haití. No habla de Haití, no. Esa información no aparece en ningún lugar en el periódico Hoy. No tengo el listín y no sé qué trato le dan, pero la principal información del periódico Hoy es la agenda laboral del presidente. Ajá. ¿Verdad? Y la entrega de los primeros 360 cheques a las personas lesionadas. Accidentes laborales, ok. El periódico Diario Libre, que no es del grupo, sí le da la misma importancia que le da El Día. Ajá. Entonces, se habla de dos tragedias nuevas. Sí. ¿Qué tú tienes ahí? Bueno, precisamente hablando de eso que usted dice, de que la ONU y la OEA se activan en pedidos de ayuda a la crisis que vive Haití. Y lo que estábamos hablando acerca de lo que se habla de un corredor de asistencia. Cuando me hablan de corredor humanitario, de corredor de ayuda y todas esas cosas, lo que me viene a la mente es el puente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Un sitio donde una forma de hacer llegar algún tipo de asistencia a personas que por estar sitiadas por algún tipo de fuerza rebelde tienen que ser asistidas desde el exterior para ser llevadas. Pero también tenemos el asunto, doctor, de lo que fue el accidente de los turistas en Bávaro, provincia de la Altagracia, doctor. Con todas las... una información muy lamentable. Hay dos tragedias. Eran todos latinoamericanos. Hay dos tragedias. El accidente de turistas, entiendo por qué no aparece en todos los diarios. ¿Por qué? Primero, es una noticia y necesariamente aparece en algún periódico, pero no está en los principales, solamente está en uno. ¿Por qué? Porque la difusión de esta información le hace mucho daño al país y al turismo. Ciertamente. Entonces compite la información con el interés nacional. Es decir, yo entiendo el por qué los periódicos no destacan eso. Sí. Pero hay un hecho. Igual que, espérate. Igual que el tema del cólera. Ah, exacto. El cólera. Que todo el mundo sabe de dónde viene. El cólera no es COVID. El cólera es una enfermedad que ayer se constató que tiene presencia ya y las autoridades, el ministro de Salud hizo su trabajo en la frontera, Sí. mandando equipos a Dajabón, no a que paran, no, a que paren
el tema. Entonces, veo cómo esas informaciones que son tratadas diferentes y que yo no tengo que trazarle norma a nadie, si yo quiero que las cosas se publiquen como yo quisiera, yo tengo que hacer un periódico escrito. Pero resulta que la prensa escrita es una guía para toda esa caterva de programas que no tienen ningún tipo ni de departamento de prensa, ni tienen investigación, simplemente personas que se sientan a hojear periódicos y a repetir como papagayos, poniéndole su punto de vista a las cosas. Entonces, nosotros todavía le damos importancia a la prensa escrita. Y yo saludo cómo no bajan línea. Cada director hizo su selección, Abinader y su agenda laboral. La ONU, la OEA impiden establecer un corredor. Y los dos periódicos que no son del grupo, que es la ONU notifica 7 muertos por cólera en Puerto Príncipe. Es el Caribe el único que destaca esa información. El Diario Libre sí lo pone todo. Lo de la OEA y las Naciones Unidas con el corredor, lo del accidente y lo que tiene a todo el mundo en su boca, que es las finales en Grandes Ligas. Esto es lo que a mí me llama la atención. Entonces yo quiero decirle a Carlos que cuando hay temas que requieren tiempo, nosotros lo tratamos en horas extras. ¿Por qué? Porque hay temas que usted no lo puede picotear. Ayer Carlos y yo tuvimos una discusión sobre qué es un cardenal en la Iglesia Católica. Primero, el cardenalato no está dentro de la esquema de rangos de lo que fue la fundación de la Iglesia. Es papa, obispo y sacerdotes. Esos son los 3. Ahora, autoridades. Los obispados son soberanos en sus diócesis. Y nacionalmente, la reunión de esos obispos son los jefes de la iglesia local. Se llama las conferencias de los episcopados de cada país. En Puerto Rico hay uno, aquí hay uno, en Haití hay otro, que son todos los obispos, todos, y creo que hasta los eméritos aportan su experiencia en las reuniones de la cúpula. El cardenal, la discusión era que solamente estaba designado por el Papa para elegir papas. Yo difiero, pero como es una explicación que toma tiempo, la vamos a posponer para la sexta y para ver si nosotros traemos algún experto, sacerdote por cierto, que nos explique los estamentos y la función de los cardenales. No es verdad que un cardenal solamente está designado para ir a Roma cuando se muere un papa. No es así. Tampoco es verdad que los cardenales son jefes de las iglesias de cada país. Es decir, que ninguno de los dos teníamos razón. Pero no es ni como él decía ni como yo decía. Tampoco López Rodríguez no quiso transferir el generalato que tiene aquí
que es constitucional. La religión oficial es la católica y el capellán general de la Iglesia Católica es el obispo de era del obispo de la capital, que era el jefe de la iglesia. Cuando se creó el cardenalato, ese puesto quedó en manos del cardenal, el jefe de todo lo que se llama los capellanes, que son sacerdotes que se ocupan de ofrecer servicios religiosos en los cuarteles. Eso es algo que no es tan sencillo. Inclusive hay una diócesis militar y el jefe de esa diócesis es un general que hasta ahora fue el cardenal, pero puede que no sea el cardenal y puede ser un obispo que se encargue de eso. Está en Santa Bárbara actualmente esa diócesis. Entonces, quiero decir lo siguiente: el tema del cardenalato, el tema de Barrigol y la rueda de prensa, que el presidente de Barrigol fijó su posición en una rueda de prensa muy claro. Usted puede o no estar de acuerdo, pero fijó una posición. Y tercero, un periodista, editor de un medio en Nueva York, que se llama El Rumbo de Nueva York, y el periodista editor se llama Rolando Robles, nos manda su posición con respecto al voto en el exterior. Una exposición que quizás yo me la encuentre magnífica porque es la posición que nosotros sostenemos. Y uno siempre considera genial aquellos que coinciden con uno. Yo creo que ese tema, las elecciones, el voto en el exterior, la Barrick, el cardenalato y una cosa que hay que aclarar: el periódico Hoy y el grupo Corripio desde hace días está anunciando los principales desarrollistas y creo que cada lunes publica una figura. Hasta ahora hemos visto a Tato Bisonó y a Víctor Méndez Capellán. Ahí van a aparecer, también está el de Martí y está Corripio. Es decir, y va a estar también Vicini, y van a estar todos los que, y está el de Romana, va a estar el de Romana. Lo que quiero decir es lo siguiente: el reconocimiento que le hizo el Senado de la República a Pepín Corripio no tiene nada que ver con la serie de trabajos que desde hace días, y hay gente que tiene una confusión. Cuando estábamos ayer hablando del tema, pusieron las imágenes de la promoción de los trabajos que se están publicando en el Hoy. Es decir, que el sábado vamos a hablar de eso, y hoy nosotros nada más hacemos una pregunta. Es, uno, que defina lo que es un corredor. Corredor a veces es una vía que se busca para ayudar, pero es una vía es una carretera de dos vías. Nosotros lo vivimos aquí en la Revolución, el corredor al aeropuerto. Estaba de la Embajada de los Estados Unidos al Aeropuerto de las Américas. Es una ruta protegida, sí. Esa ruta era en dos direcciones. Yo quiero saber
¿por qué ni siquiera el periódico que lo tiene en primera página, en ninguna parte habla del corredor? La definición que dio Carlos es una definición de corredor, pero no del corredor que están anunciando Ni aquí. de eso, ni de puente aéreo es lo más parecido que No es un puente aéreo. No. No es un puente aéreo, Carlos. No le busque una vuelta. Corredor es corredor de Haití aquí. No te haga el bobo. Es un corredor aquí. ¿Verdad? Y Que aquí. debe de ser lo que siempre debió de ser. Pero eso no es ningún puente aéreo. No. Llegó el gurú. Jueves, sábados y quizás domingo, ¿verdad? Sí, Es así. el inicio de los playoffs hoy. Perfecto. Vamos a una pausa.